¿Qué dinosaurios podrían tener oportunidad de vencer al Disortus Rex? Una de las creaciones más abominables y destructivas creadas por los científicos de InGen fue la criatura conocida como Disortus Rex, una aberración genética de la que actualmente sabemos muy poco sobre su composición genómica, salvo que derivó del género Tyrannosaurus y que comparte muchas similitudes anatómicas con este terópodo. Algunos creen que sus genes provienen de alguna variedad de saurópodo. Aunque InGen experimentaba con la especie Titanosaurus indicus en el lugar de su creación, no se ha confirmado si este fue el género específico utilizado en el genoma del Disortus Rex. Algunas de las más retorcidas teorías afirman que posiblemente, debido a la longitud de sus brazos y el hecho de contar con una especie de pulgar oponible, han llevado a asumir que el D-Rex incluso podría tener en su genoma ADN de algún tipo de primate prehistórico. La agresividad, fuerza y astucia mostrada por la criatura en la película no solo lo hace parecer amenazante, de hecho lo es. Con una altura de 8.1 metros de alto y 14.5 de largo, el Disortus es una de las criaturas más formidables que jamás hemos visto en la franquicia jurásica. Una amenaza latente de carácter casi Lovecraftiano que pocos dinosaurios podrían enfrentar, debido a su fuerza, tamaño, astucia e increíbles rasgos genéticos. Sin embargo, no debemos olvidar que Parque Jurásico está lleno de muchas otras aberraciones genéticas dispuestas a reclamar el trono. Muchas de ellas no son un error, sino que están hechas a conciencia para ser asesinos perfectos, y aunque el Disortus sea un enemigo temible, que por su solo tamaño haría pensar dos veces a cualquier rival a enfrentarlo, la ferocidad y habilidades de algunas de las criaturas de esta lista no serían una presa fácil para el Disortus, sino que incluso podrían llevarlo a terminar con su horripilante existencia. En el puesto más alto de esta lista tenemos a uno de los gigantes más infravalorados de la franquicia. Esto no es por culpa de él, sino por lo desperdiciado que estuvo en su cinta. Hablamos de Zeb, el Giganotosaurus de Dominion. Uno de los argumentos más fuertes para colocar al Disortus Rex como un depredador alfa al que pocos dinosaurios podrían derrotar es sin duda su brutal tamaño. 8.1 metros de alto lo hace prácticamente un edificio. Lo convierten en el dinosaurio no herbívoro más grande visto hasta ahora de manera oficial en la franquicia. En la naturaleza, el tamaño de un espécimen suele ser suficiente para ahuyentar depredadores o incluso invadir el territorio de un peso pesado. Eso si consideramos el esfuerzo y desgaste energético que implicaría derribar a una criatura, que puede doblar el tamaño de su rival o de un depredador. Sin embargo, existen excepciones claras a esta dinámica, pues siempre hay espacio para un eslabón más grande en la cadena alimenticia. Y si existe un dinosaurio que es experto en derribar presas enormes, es el Giganotosaurus. Gracias a los registros fósiles actuales, sabemos que el Giga cazaba presas mucho mayores que él, siendo su platillo favorito el gigante herbívoro conocido como Argentinosaurus. Una criatura que no solo doblaba o incluso triplicaba su altura, sino también su peso. Sin embargo, esto no era obstáculo para que el Giga pudiera cazar a estas criaturas con relativa facilidad, sin ser exclusivamente un factor de fuerza física, sino de inteligencia y astucia para la caza, así como una resistencia y estamina mejoradas, para poder someter a estos colosos. Sin duda alguna, hay una diferencia importante. Un herbívoro no puede compararse al carácter de un carnívoro, pero en la naturaleza, el verdadero peligro siempre está en los herbívoros. Quizá a otros el tamaño y los poderosos brazos del D-Rex logren disuadirlos de enfrentarlo, pero estamos casi seguros que Zeb no sería uno de ellos. Y es que, si nos ponemos a pensar, con la motivación suficiente, aprovechando la pobre vista del D-Rex y la torpeza de sus movimientos, este puede ser un punto explotable para el Giganotosaurus, el cual podría aprovechar para derrotarle. No olvidemos lo terriblemente musculoso que es. Más músculos, más fuerza. Así que uno de los candidatos para derrotar al Disortus, sin duda alguna, es el Giganotosaurus de Dominion. El siguiente puesto de la lista es ocupado por uno de los favoritos de muchos, y no está en este listado por ser favorito o sobrevalorado, como muchos lo califican desde su ignorancia. La criatura presentada en esta sección tiene los argumentos suficientes para encarar a la aberración genética de InGen e incluso derrotarla. Hablamos del Rey de Sorna, el que cazaba Tyrannosaurus por deporte. Con 7 metros de alto y 16 de largo, el Rey de Sorna es uno de los candidatos más formidables que puede plantar cara a la aberración de InGen. El Spinosaurus de Jurassic Park no solo cuenta con una amplia experiencia en combate, y aunque algunos traten de demeritar sus logros diciendo que solo venció a un T-Rex enano, se les olvida que Eric Kirby dijo que este psicópata era atraído por la orina de los T-Rex,
y créeme, no era para saludarlos. La ferocidad, inteligencia, psicopatía, resistencia e implacabilidad del Spinosaurus lo hacen uno de los candidatos más fuertes para poder plantar cara e incluso derrotar al rey distorsionado. Y este argumento no puede ser cuestionado cuando recordamos su experiencia en combate terrestre, acuático y su clara estrategia de apuntar a los puntos vulnerables de sus presas, como lo es el cuello. La inteligencia del Spinosaurus haría que éste fácilmente identificara los puntos débiles del Distortus, y es que si te pones a pensar, la mayor ventaja de la criatura está en su tamaño y brazos. Pero si su rival es lo suficientemente listo para sortear estas ventajas, tenemos a una criatura cuya agresividad está formada por una falta de comprensión de su entorno y algunas limitaciones físicas producto de su fallida experimentación. Como ya dijimos, su lentitud, baja resistencia, pobre visión y exposición de sus órganos vitales al carecer de osteodermos en zonas vulnerables pueden ser puntos que el Spinosaurus de Sorna podría atacar con facilidad para derrotarle. Este puesto es controversial, pero quizá la siguiente criatura es contra la que el T-Rex no tiene ninguna oportunidad. Sin embargo, todo depende de un factor que es difícil de cumplir. Algo que debemos decir es que realmente la capacidad de combate del T-Rex es desconocida. Tiene una fuerza bruta increíble y una ventaja que ningún otro dinosaurio posee: sus brazos. Sin embargo, de lo visto en pantalla debemos concluir que el Distortus, a diferencia del Indominus Rex o el Indoraptor, no tenía la intención de ser un arma, sino que era el inicio del empalme genético o la reconstrucción de un genoma más puro. Su fuerza y brutalidad son productos de un accidente, no de una planeación a conciencia, por lo que podemos decir con un grado de certeza del 90% que la capacidad ofensiva de combate del Distortus no es tan grande como podríamos pensar, dado que, como dijimos, su intención no era el conflicto, sino que sus talentos o habilidades provienen de un error genético, siendo una consecuencia accidental, pero no por eso son menos peligrosas. Este monstruo podría ser una verdadera amenaza para algunos de los dinosaurios, a excepción de uno en particular. Si existe una criatura con la que el Distortus no tendría ninguna oportunidad, ese es el rey de los mares. El Mosasaurus, el gigante del océano, le daría una de las muertes más horrendas a la patética existencia de este abominable experimento. La fuerza de mordida del Mosasaurus se estima en 2.300 kilogramos por centímetro cúbico, lo suficiente para triturar el cráneo completo de cualquier dinosaurio de cualquier tamaño. Una mordida de la que técnicamente es imposible escapar. Pero lo peor no está ahí, sino que este gigante del océano hundiría al T-Rex en las profundidades del agua, haciendo que de por sí su complicada forma de respiración se convierta en una tortura aún peor, ya que, como sabemos, el T-Rex padece de braquicefalia, esa condición que afecta la función aeróbica de algunos animales debido al tamaño de su cráneo. Tras esta agonía, su cráneo terminaría siendo brutalmente triturado por las poderosas mandíbulas del Mosasaurus, sin que pueda usar sus brazos para escapar, imposibilitado totalmente para defenderse del gobernante marino del parque, terminando así con su patética existencia, muriendo en el fondo del océano, en el olvido. Sin embargo, debemos decir que existe una limitación importante, y esa es que el T-Rex se acerque lo suficiente al territorio de caza del Mosasaurus. Algunos creen que el ataque del Mosa a la Indominus no fue por apetito, sino porque éste realmente la percibía como una amenaza. Si ese fuera el caso, quizá el Mosasaurus esté más atento que nunca para subyugar a esta abominación genética. Si el T-Rex se encuentra en el radar del Mosasaurus, no tendría ninguna oportunidad contra él. Mientras llegamos a los puestos principales, se me ocurrió que podríamos hacer una comparativa con otros dinosaurios o criaturas fuera de Jurassic Park que podrían derrotar al Distortus Rex, pero por tiempo en este video no lo coloqué. Si te está gustando el video y estás interesado en una segunda parte, déjamelo saber en los comentarios. Si hay una criatura en toda la franquicia que jamás debe subestimarse, incluso cuando enfrenta a bestias que lo duplican o triplican en tamaño, esos son los raptores, especialmente los de Isla Sorna. Como sabrán, hay un video en el canal sobre ideas descartadas de Jurassic Park 3. Ahí hablamos de una de las ideas más brillantes descartadas para la película. El Spinosaurus moriría a manos de un ataque de los raptores de Sorna. Solo imagina lo letal que eran estas criaturas. Los raptores de Sorna son el candidato perfecto para derrotar al Distortus Rex. Son inteligencia pura, coordinación perfecta y una crueldad metódica que no proviene de un accidente genético como el Distortus, sino de una evolución dirigida hacia la eficiencia mortal. Con aproximadamente 2 metros de altura y un cuerpo ágil como un resorte comprimido,
los raptores no pudieran parecer rivales para la grotesca masa del Distortus Rex. Hasta que recordamos algo crucial: el Distortus es torpe, su visión es pobre, su movimiento es lento, su resistencia posiblemente es limitada y su agresividad no es una estrategia, sino un trastorno producto de su mal empalme genético. Los raptores, en cambio, poseen una organización social compleja, un sistema de comunicación que roza lo militar y una astucia que da pie a una de las peores muertes que un depredador pueda sufrir. Los raptores de Sorna no atacarían al Distortus de frente, sino que lo rodearían, sin darle oportunidad de reaccionar. Su tamaño reducido es su mayor arma. Pueden esconderse, flanquearlo, escalarlo si es necesario. El D-Rex podría aplastar a uno o dos en un arranque de furia, pero esto es irrelevante para una manada entrenada, que coordina emboscadas de manera planificada. Sus garras en forma de hoz, diseñadas para desgarrar tendones y exponer nervios, encontrarían rápidamente las zonas vulnerables del Distortus, las uniones entre sus costillas, la base del cuello, sus zonas blandas, su mandíbula, sus ojos y todo aquello que esté expuesto y que no tenga protección para ser devorado por ello. Lo peor es que el Distortus no podría adaptarse, su tamaño lo vuelve un blanco y su torpeza una sentencia de muerte. El Distortus no tiene ningún tipo de oportunidad contra los asesinos de Sorna. Este pobre experimento solo caería desangrado, mutilado y confundido, finalmente silenciado por una de las criaturas más letales jamás creadas por InGen. Y llegamos finalmente al puesto más alto de la lista, al lugar reservado únicamente para la criatura que encarna todo lo que el Distortus Rex nunca fue, una creación pensada, diseñada y optimizada para la guerra. El Distortus solo es un error, algo que fue olvidado, algo que prefirieron olvidar sus creadores. La Reina Indomable era la intención de crear un arma finalmente materializada. No existe dentro ni fuera de la franquicia jurásica un híbrido que combine de forma tan eficiente la brutalidad, inteligencia, camuflaje, capacidad de aprendizaje, fuerza, sigilo y sadismo puro como la Reina Indomable. Mientras que el Distortus depende de su tamaño y de su fuerza bruta, la Indominus utiliza estrategia, inteligencia, anticipación y ferocidad al máximo, combinado con una capacidad de adaptación sin igual. Debemos decir que la Indominus, a crecimiento pleno, habría alcanzado el tamaño del D-Rex, pero con una movilidad superior. La Indominus analizaría al Distortus en segundos, notando su visión deficiente, su falta de movilidad, su dependencia de la brutalidad sin técnica. Para cuando el Distortus intentara lanzar un ataque torpe e impulsivo, la Indominus ya habría tenido el panorama analizado. La Indominus Rex posee algo que el Distortus jamás podrá imitar: el control de su entorno, la inteligencia y la ferocidad para llevar a cabo sus propósitos. Es capaz de utilizar la vegetación para ocultarse, tiene visión térmica, puede ocultar su firma de calor, cuenta también con pulgares oponibles, puede dislocar su mandíbula, puede tender trampas y también puede pelear en un nivel de brutalidad incluso superior al del Distortus. ¿Qué esperanza tendría un error genético torpe, lento, de respiración dificultosa y con nula capacidad estratégica? La respuesta es sencilla: ninguna. La Indominus Rex sin duda destrozaría al Distortus. Pero como siempre, déjame saber tú qué piensas en los comentarios, estaré encantado de leerte.